seguir sin desmayar, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Adelante, oh pueblo de Dios, su reino a la puerta está. Oh, si pronto vendrá el deseado de las naciones. Aleluya, su gracia fluyendo está. Aleluya, envió del que tome su cruz. Aleluya, su gracia fluyendo está. Aleluya, en todo el que tome su cruz. Esta es una producción de Frank Network para Manantial de Gracia. Señor, toda nuestra esperanza está puesta en tu bondad, la cual es infinita. Tu amor, Señor, por el cual somos acogidos, por el cual hemos sido llamados y por el cual tenemos un lugar en tu iglesia, en tu reino. Señor, gracias por amarnos, por llamarnos y por extendernos tu perdón y tu salvación. Queremos vivir delante de ti, Señor, como un pueblo agradecido, como un pueblo con un corazón lleno de gratitud y de alabanza, como un pueblo que nunca se olvide de tu favor, el cual, Señor, aunque inmerecido por nosotros, está siempre, siempre disponible para cada hombre, para cada mujer, para cada vida que quiere acercarse a ti y entrar en una relación contigo íntima. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que si estamos hoy aquí es porque nosotros pertenecemos al pueblo del Señor. Amén. ¿Somos pueblo del Señor? Amén. Conocer nuestra historia, nuestra identidad es determinante, porque eso nos ayuda a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Conocer la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres, porque con ellos fue que Dios pactó. Con ellos fue que Dios entró en una relación íntima y le dio las instrucciones. Fue a Abraham quien Dios le dijo que haría un pacto con él y que de su descendencia, de su familia, haría una nación grande y poderosa. Y que no habría manera de maldecir a esa nación, aunque iba a pasar por diferentes circunstancias, hasta por la esclavitud. No habría manera de terminar con ese pueblo, con esa descendencia. Abraham fue que se le dijo que era un amigo de Dios y que Dios le pidió a Abraham que anduviera delante de él y fuera perfecto, ¿se acuerdan? Y que él, Abraham, tendría una capacidad que ojalá y cada uno de nosotros reciba de parte de Dios, la capacidad de poder educar a nuestros hijos después de nosotros. Y es en la descendencia de Abraham que todas las familias de la tierra serán benditas, porque a través de la descendencia de Abraham vendría la simiente, el Redentor, el Salvador. Amén. Y sabemos que si hoy estamos nosotros aquí y hemos respondido al llamado del Señor, es por una causa, es por una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque siempre hemos sido parte del pueblo de Dios. Siempre hemos sido parte de Israel. Porque Jesucristo no vino a este mundo sino a buscar a un pueblo específico, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No necesitamos buscar nuestras raíces judías, nuestra conexión con Judá, porque no la tenemos definitivamente. Lo que sí tenemos es nuestra conexión con nuestro padre Jacob, Israel. Porque si pertenecemos al pueblo de Dios ahora, es porque siempre hemos sido parte de ese linaje. Nosotros no sabemos
No sabemos quién allá pertenece a la casa de Israel, a la casa de Jacob, a los efraínitas. Pero Dios lo sabe, Jesucristo lo sabe. Y Él, por medio de su Espíritu, está llamando a su pueblo, lo está convocando, porque su gran propósito en el tiempo del fin es juntar a Judá y a Efraín, reunirlos de entre todas las naciones de la tierra y traerlos a la tierra que Él le dio a su padre Abraham. Desde el Nilo hasta el Éufrates es la tierra que Dios le entregó a Abraham. Un lugar muy importante donde la sede del reino de Dios será establecida, donde los hijos, la descendencia de Abraham se establecerá para gobernar no solo al resto de naciones, sino al mundo venidero. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que los ángeles serían juzgados por los santos? No por cualquier santo, no por los santos que tienen la Iglesia Católica allí, no por ese tipo de santos, sino por los redimidos, por la descendencia de Abraham, como dice Hebreos capítulo 2, desde el capítulo 1, que la descendencia de Abraham, ¿sí?, los hijos van a juzgar en el mundo venidero. Ellos tendrán el gobierno del mundo venidero. Por eso Abraham no buscaba una patria terrenal, sino una patria celestial. Y los hijos de Abraham, ¿qué patria buscan? Una patria celestial. Si tenemos la fe de Abraham, si tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, nuestras raíces no deben estar aferradas a lo terrenal, sino a la patria celestial, al verdadero reino, al más allá, al mundo venidero. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes aquí ya conocen toda la historia? No es necesario, aunque ustedes ya la conocen, vamos a repasar, ¿sí? Para que la puedan explicar de una manera práctica y coherente. Y como ya lo vimos, lo vamos a hacer el repaso de una manera rápida. Recordemos, todo empieza cuando nuestro Dios, Elohim, creó ¿a quién? A Adán. Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. Entonces Dios le da un tercer hijo a Adán, es Set, y le dio muchas generaciones. Luego, dentro de esas generaciones tenemos a un hombre que vivió en dos tiempos, en dos mundos, que pasó de una edad a otra edad. ¿Quién es ese hombre? Noé. ¿Se acuerdan? Noé es ese tipo de personajes bisagra que hay en las Escrituras, que pertenecen a dos épocas. Si el Señor viene en nuestros días y nos lleva de este tiempo al tiempo venidero, ¿qué seremos nosotros? Personas como Noé, personas que han vivido en dos épocas. ¿Entiende? Dos épocas. Noé es ese tipo de persona. Ahora, el mundo antes de Noé fue destruido. El mundo en que nosotros vivimos es el mundo después de Noé. Todos venimos de Adán, sí, pero a través de Noé. Ahora, como pueblo de Dios, venimos de un hijo de Noé. ¿Quién es ese hijo de Noé? Sem. Sem, ¿de dónde viene la descendencia? De donde es descendiente Abraham, es decir, Sem es un padre en la línea de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Y los pactos y promesas y la primogenitura, que es la bendición, la primogenitura contiene la bendición y toda la promesa y todo el pacto que Dios le dio a Abraham recae sobre un hijo que es llamado el hijo de la promesa. ¿Quién es? Isaac, una figura de Jesucristo. Una figura de Jesucristo. Luego, esa primogenitura, con todas sus bendiciones, pasa al hijo menor de Isaac, que es Jacob, quien posteriormente es llamado Israel y quien tiene 12 hijos. Y Jacob bendice a sus 12 hijos, pero a dos de ellos les da una bendición especial. ¿Quiénes son esos dos hijos que reciben una bendición especial? Sabemos que es Judá y José, en su hijo menor, que es Efraín. ¿Por qué no recibe la primogenitura Rubén, siendo el primogénito de Jacob? Son dos hermanos, pero siempre el mayor recibía, porque él cometió un pecado, y es que mansió, ¿sí?, el lecho de su padre,
y él pierde la primogenitura. De tal manera que nosotros vemos que la primogenitura es algo que se puede perder. La perdió Esaú, ¿se acuerdan? También la pierde aquí Rubén. Y el que recibe la primogenitura es el hijo número 11 de Jacob. ¿Quién es el número 11? José. Y no directamente él, sino en su hijo menor, que es Efraín. Y la bendición dada a Efraín es que él llegaría a ser una multitud de naciones, ¿verdad? Una multitud de naciones. Aunque la promesa y la primogenitura de Abraham cae sobre Efraín, sobre Judá, cae una bendición muy especial, y es que Judá sería el linaje de los reyes, de donde vendrían siempre los reyes, y Judá sería más poderoso que su hermano. Entonces nosotros es lo que hemos analizado. Los hijos de José, según Génesis capítulo 48, versículo 5, se dice esto: ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados como míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son mis dos hijos mayores, Rubén y Simeón. Entonces Jacob llega donde José, el momento en que está bendiciendo a sus hermanos, pasa por los 10 primeros y llega donde José, y la bendición no se la da a José, sino que se la da a sus nietos, y le dice: tráeme a tus hijos, José, tráeme a tus hijos, y vamos a hacer algo. Aquí vamos a hacer un trance. Jacob siempre fue un gran negociador, ustedes saben, ¿verdad? Negoció con Labán, salió bien parado. Negoció con Esaú, salió bien parado. Y siempre que Jacob negoció, salió bien parado. José ya lo sabía, y su padre está haciendo un negocio y no tenía que refutar, porque Jacob iba a ganar. Le ganó a Dios mismo en una batalla, ¿se acuerdan? Jacob era un especialista y siempre gana, pasa por todo tipo de tribulaciones, pero siempre gana al final. Ese es Israel, ese es nuestro Padre. Tenemos un Padre ganador, amén. ¿No les gusta tener un Padre ganador? Aunque azotado, pero siempre gana, porque siempre termina volviéndose a Dios, aunque torcido, pero siempre enderezado. ¿Sí? Ese es Jacob. Si alguien se siente torcido, ya sabe por qué. En sus genes está Jacob. Allí está Jacob. Pero Dios tiene un trato y lo va a enderezar. Entonces, aquí Dios, en resumen, le da a Jacob un plan que es glorioso. Y es que Efraín será ya quien reciba la bendición, la primogenitura, y se convertiría en una multitud de naciones. Efraín, ¿sí? Israel es llamado, Efraín es llamado también, después Siquén es llamado también Samaria, porque ellos se dividieron, eso lo vimos. Pero a José directamente no se le da la primogenitura, sino a su hijo. Ahora, Efraín y Judá fueron los líderes de los 12 hermanos. Los 12 hermanos tuvieron 2 líderes. Desde ahí ya viene la bendición de Abraham, dividida, particionada. Dios sabe lo que hace desde un principio. ¿Por qué es importante entender la historia? Porque eso nos ayudará a comprender todo lo que la Biblia nos está contando. Porque la Biblia nos cuenta un solo plan, un solo proyecto. Nos cuenta una sola historia, la historia de un solo pueblo, con un solo propósito, la salvación de ese pueblo. ¿Entienden? No podemos sacar la Biblia y desmembrarla e interpretarla desde nuestra perspectiva, de nuestros gustos y de nuestros intereses. La Biblia nos cuenta una sola historia, y esta es la historia del pueblo de Dios y el propósito que Dios tiene con este pueblo. La redención de este pueblo a través de su Hijo que Él envió. Entonces, José llegó a ser una rama fecunda, es decir, muy fructífero.
rama fecunda junto al manantial. Eso significa que no hay manera de que José o Efraín sea marchito, nunca se marchitará, no importa por lo que Efraín e Israel pase, tanto en su tierra como fuera de las naciones, no hay manera de borrar a Israel de la faz de la tierra. Yo lo afligiré, pero lo traeré de vuelta a la tierra y lo estableceré en la tierra que le juré a su padre Abraham que les daría. Ahora, Judá tendría el cetro, de él vienen los reyes, de él vienen los reyes, de él vino el león de la tribu de Judá, de él vino Jesús, el Mesías. ¿Qué más tenemos? Que Efraín y Judá posteriormente se convirtieron en los dos referentes. Cuando el reino se divide, entonces Judá pasa a ser el nombre del reino del sur, de las dos naciones que se formaron, porque se dividen y se forman dos naciones. De una sola nación se forman dos naciones. La nación que ocupa el sur se llama Judá y la nación que ocupa el norte se llama, ¿cómo se llama? Israel, Efraín. Sí, Efraín e Israel, y en algunas ocasiones también se le llama José. Cuando el reino se divide, después que un hijo de Salomón y un hijo del general de Salomón se parten el reino, entonces vemos nosotros ya dos naciones, y se empiezan a llamar la casa de Efraín y la casa de Judá. ¿Se acuerdan? Todo lo que los profetas hablaron, desde Isaías hasta Malaquías, es un mensaje que Dios está enviando a su pueblo, a dos naciones en ese momento. Y esto es muy importante saberlo, como ya lo mencionamos, porque los profetas que fueron enviados al reino del norte tenían un mensaje específico para el norte, y los que fueron enviados al sur tenían un mensaje específico para el sur. De tal manera que lo que Dios le enviaba a decir al reino del norte no era para el reino del sur. Aunque es importante saber cuándo Dios levantó un profeta nacional que ministraba al norte, tenía mensajes para el norte y tenía también mensajes para el reino del sur. Para entender el mensaje y para aplicar correctamente la Biblia es determinante entender esto, que Dios enviaba mensajes específicos, que Dios levantaba hombres y ministerios específicos para un reino y también para el otro reino. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros mezclamos todo, y si una promesa o una palabra bonita de la Biblia nos gusta, ¿qué hacemos con esa? Esta promesa es para mí, esta palabra es para mí, ¿verdad? Y así somos y vivimos en este pueblo que toma todas las promesas. ¿Cuántas promesas tenemos según el canto? 34,000 promesas, mías son, mías son. No tienen nada que ver con nosotros, porque si fue dada al reino del sur no tiene que ver con nosotros, pero si fue dada al reino del norte, probablemente sí tenga que ver con nosotros. Continuemos. La casa de Efraín y de Judá, al conocer estos dos nombres, nos ayudará a conocer el trato que Dios tuvo para con cada uno de ellos. Recordemos que fue en el año 902 antes de Cristo que el reino se divide después que se parten Roboam y Jeroboam, las naciones. Unos van al norte, otros al sur, ya lo hemos visto, pero hay algo que sucede después. Y esto es en el año 722, 181 años después de que el reino se divide, y es que Dios envía a los asirios a Asiria para que tome a todas las tribus del norte y se los lleve cautivos. Dios tiene un porqué. Dios les había dicho que ellos debían trabajar la tierra, ¿cuántos años? 6 años, y el 7º año, ¿qué pasaría con la tierra? Israel la debía dejar descansar. Israel no lo hizo por muchos años, y Dios les cobró esto, los sacó de la tierra para que la tierra descanse. Israel se apartó primero, Judá se apartó después, y Dios tuvo tratos para Judá y para Israel. Para Judá fue en el año 586 cuando él se los llevó. ¿A dónde? A Babilonia. Unos, como eran dos hermanos y no se llevaban entre sí, dijo: no los voy a mandar a Babilonia porque ya se van a matar. Así que los voy a mandar a unos para Siria y a otros los voy a mandar para Babilonia. De tal manera que a estos dos hermanos, según Jeremías 50, 17 al 19, vemos que los dos se descarriaron.
rebaño descarriado es ¿quién? Israel. Eso está hablando de toda la nación. Toda la nación es un rebaño descarriado. Y ahora dice, leones dispersaron al rey. Esto se está refiriendo al rey de Asiria. O sea, leones los dispersaron. El rey de Asiria los devoró primero. ¿A quién devoró primero? Al reino del norte. Y luego dice, y Babilonia los deshuesó. ¿A quién deshuesó Babilonia? A los de Judá. Entonces, vemos que las casas son llevadas a diferentes lugares y después de 70 años, solo una de las casas regresa a la tierra. ¿Cuál fue esa casa? Judá, que estaba compuesta por Judá, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y también por parte de los levitas y unos cuantos que desertaron del norte para venir. Cuando ellos regresan, Dios empieza a enviarle líderes y levanta líderes. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Se acuerdan de Esdras? ¿Se acuerdan de Ageo? ¿Se acuerdan de Zacarías? De Malaquías y todos estos profetas que son los profetas y líderes del remanente de Zorobabel, de Salatiel, de Josué, el sumo sacerdote. Todos estos líderes son parte de una restauración y ellos restauran el culto al Señor, ellos restauran el altar y restauran el templo y se da una restauración, pero nuevamente el pueblo se aparta a tal punto que ellos terminan matando a uno de los profetas más preciosos y que habló de una forma tan increíble de la primera venida del Señor Jesucristo y de la segunda venida, que es Zacarías. Y Dios dijo, no les enviaré más profetas. Este es un pueblo rebelde. Y pasó 400 años sin enviarle profeta, hasta que aparece Juan el Bautista y rompe aquel silencio de 400 años y llama al pueblo al arrepentimiento para que ellos hagan un teshuva. ¿Qué es un teshuva? Una vuelta a Dios. Y es importante llegar a este punto. ¿Cómo predica la iglesia el arrepentimiento? Cuando le está predicando a alguien que se arrepienta, es curioso cómo lo hacen. Le dicen, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar aquello. ¿Verdad? Es la forma en que lo hacen. Porque teshuva es llamar a un pueblo que pertenece a Dios y decirle que se vuelva a su Dios, porque al volverse a su Dios se volverá a ellos, y cuando Dios se vuelva a ellos, ellos serán convertidos. ¿Entiende? Esto es, el verdadero arrepentimiento es cuando el hombre decide abandonar sus caminos y regresar a su Dios, y entonces Dios empieza a trabajar en ellos para hacer una conversión. ¿Nos queda claro? Teshuva es una vuelta a Dios, donde Dios se vuelve a nosotros, y al volver a nosotros nos convierte nuevamente a sus caminos, nuevamente hijos obedientes. En ese tiempo, en esos años en que Dios no les estaba enviando profetas, los judíos crearon su propia religión, una religión falsa, el judaísmo. El judaísmo hasta el día de hoy es una religión falsa. ¿Sí? Todos sus ritos y formas no provienen de las escrituras. Ellos crearon sus propias tradiciones. Ya no tenían templo, pero ellos seguían con el culto. Y crearon un sistema religioso totalmente falso. Y ustedes ya lo vieron. ¿Quiénes eran los que estaban al frente de esta religión cuando Jesucristo viene? El judaísmo estaba conformado ¿por quién? Por los fariseos, los escribas, los saduceos, el Sanedrín, que eran dos ancianos que gobernaban a Israel, y también ellos ponían a los sacerdotes. Cuando Jesús viene, ¿cuántos sumos sacerdotes habían? ¿Alguien lo sabe? Dios siempre estableció un sumo sacerdote, aunque había muchos sacerdotes, pero cuando Dios viene hay dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y el pueblo entonces tiene dos sumos sacerdotes. Nunca había pasado eso. Y ahí encontramos una religión en la cual el hombre decide y determina lo que va a hacer. Es decir, que lo que Dios estableció no es lo que gobierna. Y por eso cuando Jesucristo aparece, ninguno de ellos es capaz de reconocerlo. Y por tanto el Señor tampoco reconoce esa religión, porque es falsa. No es una que obedece al Señor. Es la religión de los judíos. Es la religión del judaísmo.
no es el pueblo de Dios. Y esto es muy importante. En Abraham te serán llamado pueblo. En la simiente de Abraham te serán llamado pueblo. Ellos se jactaban por ser los hijos de Abraham, pero ¿qué les dijo Jesús? Que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ellos no hacen las obras de Abraham. Y el Señor dice, ¿las obras de quién hacen? De vuestro padre, el diablo. A Satán es el padre de ustedes, porque él es mentiroso desde el principio. Y ustedes hacen las obras de su padre. De tal manera que cuando Jesús viene en su primera venida, nos da un precedente para lo que sucederá en el tiempo de su segunda venida. ¿Qué es esto? Sistemas religiosos creados por el hombre, modificados y adecuados a los intereses del hombre. Por eso cuando el Señor Jesús envía su ángel a Juan para darle una revelación de su iglesia, en los tiempos del fin, Él le dice que se están esforzando, sí, pero que tienen muchas cosas que Él aborrece. Entre ellos, los nicolaitas, entre ellos, a Jezabel, entre ellos, a Balaán, y entre ellos, tiene también cainitas, según Judas. De tal manera que cuando el Señor venga por segunda vez, lo que encontrará es un sistema falso de religiones totalmente apartado. La primera venida nos revela cuál será. Ahora, ustedes tal vez se alarman cuando yo les digo que hay 40,000 versiones de cristianismo en este mundo. Escuchen, y todos reclamando tener la sana doctrina. La sana doctrina. 40,000 religiones cristianas, todas derivadas de un mensaje que es único, de un pueblo que es único. Esto es alarmante, pero todos juran tener la verdad. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos la instrucción de Dios y la historia del pueblo de Dios y la verdadera identidad del pueblo de Dios? Porque Dios solo tiene un solo pueblo al cual le dio un mensaje que es único, una instrucción que es única, y este pueblo está llamado a caminar delante de su Dios guardando su instrucción, porque solo así llegará a ser una gran nación y un reino de sacerdotes, que es lo que Él busca. Cuando Jesús nos presenta quiénes son los que reinarán con Él, Él dice que los vencedores, y los vencedores serán ¿qué? Reyes y sacerdotes para su Dios, ¿verdad? En el principio Dios llama a un pueblo para convertirlo en un reino de sacerdotes, y al final vemos que el Señor está revelando que los vencedores serán reyes y sacerdotes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20 al 23, vean lo que Dios hace con su pueblo. Esto puede parecer duro, pero Dios lo ha hecho repetidas veces, porque primero el pueblo desecha a Dios. Y si el pueblo desecha a Dios, Dios desecha al pueblo. Y Él nos presenta una imagen muy gráfica. Israel es su esposa, se vuelve infiel, le es infiel a su marido y lo desecha, va tras otros amores. Entonces, ¿qué hace Él? Luego desecha a esa esposa infiel y la manda detrás de sus amantes. Eso es toda la historia que vemos repetidamente en las tribus del norte y las tribus del sur. Aunque usted diga yo soy fiel, tenemos un pasado como pueblo de Dios donde la constante ha sido alejarnos de nuestro Dios, apartándonos de su instrucción y siguiendo los caminos de nuestro corazón. Pero Dios ha prometido darnos un corazón nuevo, donde su ley esté escrita, una mente completamente nueva, donde en su palabra, su ley y su espíritu gobiernen completamente. Dice el versículo 20: y desechó Jehová toda la descendencia ¿de qué? De Israel. Toda la descendencia de Israel representa a las dos naciones, porque toda la descendencia de Israel es el norte y es el sur. Y los afligió y los entregó en manos ¿de qué? De saqueadores, hasta echarlos de su presencia, de su tierra, porque separó a Israel de la casa de David. La casa de David es Judá. Y ellos hicieron rey ¿a quién? A Jeroboam, hijo de Nabat. Este era un general de Salomón. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado.
lo siguiente que vemos aquí: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado al cautiverio de su tierra a Asiria. Hasta hoy, hasta el día de hoy, Israel está fuera de su tierra. Amós 9:9 dice: porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones. Eso significa, ¿cuántos han zarandeado arena aquí? Pero a ustedes les gusta zarandear en un solo punto para que no se le riegue la arena, ¿verdad? Es como que Dios montó a todo Israel en una zaranda y la zarandeó así entre todas las naciones. ¿Entienden la idea? Eso es lo que hizo. Esparció a Israel entre todas las naciones como arena. Así, entre todas las naciones. Ahora Israel quedó esparcido en todas las naciones por haberse apartado de su Dios. Siguiente versículo, Oseas capítulo 7, versículos 8 y 9. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Eso pasó. Efraín se mezcló con las demás naciones. ¿Y en qué se convirtió? En una torta no volteada. Por encima, bien cocidita. Sí, rica, se ve doradita, pero cuando se le da la vuelta, ¿qué pasa con esa torta? Está cruda, Aunque muchas veces se volvió a Dios, no lo hizo de todo corazón. Y a través de los profetas, Dios le reclamó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Efraín se volvió una torta no volteada. Y por esa razón devoraron extraños sus fuerzas. Y él no supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasijas que no se estima. Así llegará a ser a Israel, no estimado en medio de las naciones. La casa de Efraín nunca volvió. Después que Dios emite esta sentencia por medio de los profetas, Israel jamás volvió. Se quedó entre las naciones mezclados. Hasta el día de hoy, Israel no ha vuelto. Esto es lo que se llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Jesús viene, recuerden que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él llamó a su último apóstol, a Pablo. ¿Para qué? Para que vaya a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, el evangelio que Pablo recibe es específicamente para estas ovejas perdidas. Lo veremos porque Pablo cita a Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión. Ahora él está profetizando a través de los mismos profetas el retorno. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. En su momento Dios la trató con severidad. Y diré a la que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo. Y él dirá: tú eres mi hijo. Esto es Efraín. Efraín volverá a su Dios y dirá: tú eres mi Dios. Porque Dios le dirá: tú eres mi pueblo. Él la traerá de nuevo y la sembrará, la plantará en la tierra. Oseas capítulo 1, versículo 8 al 11 dice: después de haber destetado a lo ruama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Aquí fue donde Dios declaró que Él no sería más el Dios de Israel y que Israel ya no sería más su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Oseas que vaya y tome a una ramera por mujer y que le engendre hijos? Y los hijos de esta ramera son representaciones de la nación de Israel. Aquí Dios está anunciando lo que va a pasar con ellos. Porque vosotros no sois mi pueblo, ya no soy vuestro Dios. Pero escuchen esto: pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. ¿A quién se le dijo esto?
Abraham. ¿Y a quién más se le dijo? A Efraín, que serían multitudes, porque no se puede medir ni contar. Sucederá que en el lugar donde se les dijo, ¿en dónde se les dijo? En su misma tierra. No sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Es decir, Dios anuncia su salida, Dios anuncia el momento en que los desecha, pero también anuncia el momento en que los trae de vuelta. ¿Lo pueden ver? Los trae de vuelta. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán. ¿Cuándo sucederá esto? Sabemos por medio de los profetas que esto acontecerá en el fin de los tiempos. Y nombrarán para sí un solo jefe. Y sabemos por Ezequiel que ese jefe será el Mesías, pero que también David tendrá un lugar muy especial. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. ¿Cuándo sucederá esto? En el día en que Dios convoque a las naciones a una guerra, donde el mismo Mesías vendrá para defender a su pueblo y pelear contra las naciones que han tratado duramente a su pueblo. Ahora, Pablo cita esto, y por eso sabemos que el evangelio de Pablo, y por qué Pablo es enviado a las naciones, a los gentiles, es porque él sabe que Jesús lo llamó para esto, para convocar a Israel de entre los gentiles. Esos somos nosotros, dice Pablo, hablando de Efraín, en medio de las naciones, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino de entre ¿dónde? De entre los gentiles. Así les dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada, porque fue una esposa infiel y él la entregó a sus amantes. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En el mismo lugar donde Dios le envió profetas para decirle, ya no son mi pueblo, los voy a echar de la tierra, ya no seré más su Dios. En ese mismo lugar Dios los traerá de vuelta y los llamará que son nuevamente su pueblo. ¿Cómo sucede esto? Hay una ley, es importante entenderlo y lo voy a decir de una vez. Cuando un marido repudiaba a una mujer por la ley dada por Moisés, él no la podía tomar de nuevo. Cuando el Señor repudió a su esposa, él no la podía tomar de vuelta. La esposa quedaría libre solo cuando el marido muera, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo dice. Ahora, ¿entienden por qué el Señor se hizo hombre? Para morir según la ley. Él murió según la ley. Y cuando muere según la ley, la esposa queda libre de su marido y se puede casar con otro. ¿Quién es ese otro? El Mesías, el que resucita. Y Él es el que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a tomarla ahora, y ahora se llama la iglesia. ¿Y cómo es llamada la iglesia? La esposa del Cordero. Ese Cordero que fue inmolado cumplió la ley y según la ley murió. Y ese esposo, el que toma de nuevo a la repudiada, ¿entienden? Toma de nuevo a la repudiada. Esto tendrá que estudiarse un poco más, pero ustedes ya tienen una idea. Dios no podía, como padre, tomar de nuevo a esa mujer repudiada. Por esa razón, Él se hace hombre y muere. Conforme a la ley, Él muere, porque Él se hizo pecado, y la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Cuando Jesús asume nuestros pecados, Él queda como anatema, ¿sí? Muere como anatema, y ahí Él tiene que cumplir, pagar la condena, y luego resucita. Y cuando resucita, Él es el nuevo marido de esa esposa infiel, y es quien la convoca de entre las naciones. ¿Entienden? Esto es una verdad maravillosa. Por eso murió Jesús. Si Él no muere, Efraín no tiene ninguna oportunidad. Usted y yo,
aquí entre los gentiles, no tendríamos ninguna oportunidad de ser traídos de nuevo a nuestro Dios. Gracias al Cordero que fue inmolado, hoy nosotros podemos ser nuevamente convocados y ser nuevamente aceptados por nuestro marido, por nuestro amado celestial. ¿Lo pueden ver? En la iglesia, Pablo dijo que esos a los que se les había llamado no son mi pueblo, son los gentiles, a los que él les predicaba. Y para comprobarlo citó a Oseas, quien claramente estaba hablando de la casa de Efraín. Así que a los gentiles que hemos oído y atendido el mensaje, somos ¿quiénes? La casa de Israel, es decir, todos los que hemos oído y hemos atendido el mensaje de Dios, ¿quién somos? La casa de Israel, la casa de Israel, las ovejas perdidas. Ahora, el motivo de que Efraín fuera enviado a las naciones para que se hiciera como los gentiles, aun siendo una oveja del Señor, es para que los gentiles puedan ser salvos. Esto es glorioso. Y yo les he puesto dos ejemplos a ustedes anteriormente. Uno en Noemí, Elimelech y sus dos hijos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Ellos son de Belén de Judea, son de la tierra. Hay hambre, hay escasez y son enviados ¿a dónde? A Moab. Allá, ¿qué pasó con los hijos de Elimelech y Noemí? Se mezclaron con las moabitas, con las gentiles. Y esa mezcla hizo que una de estas moabitas pudiera conocer al Dios de Noemí. ¿Quién fue? Ruth. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Hizo el mismo juramento que hizo Abraham. ¿Sí? Abandona su nación pagana, abandona sus dioses y emprende un viaje a una tierra que es la tierra de Dios, donde Dios tiene un pacto, tiene un pueblo. ¿Y qué dice Ruth? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas yo viviré y donde tú mueras también yo moriré. ¿Entienden? Ahora ustedes cuando lean en los profetas que cuando Dios esté llamando a su pueblo de entre las naciones, y dicen los profetas que 10 gentiles, 10 de las naciones le pedirán que los lleven con ellos y se colgarán de ellos para que los lleven a su tierra, para que su Dios, para adorar y servir a su Dios. ¿Entienden qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios envió a Efraín entre las naciones? Para que los de allá afuera conozcan la fe que tenemos en nuestro Dios y ellos sean inspirados para buscar al Dios verdadero y se puedan volver. Cuando Efraín sea llamado de entre las naciones, hay una gran misión. Por lo menos 10 tienen que ir colgados de un brazo tuyo y otros 10 de tu otro brazo. ¿Ya entienden? Ruth se le colgó a Noemí. El Señor nos está mostrando, siempre nos está mostrando el por qué. Aunque lo que merecemos es otra cosa, Él nos sigue convirtiendo en sacerdotes, en mensajeros. Aunque nos hayamos apartado, nos hayamos descarriado, Él nos convoca, Él nos llama, nos encuentra y nos hace nuevamente sus sacerdotes. ¿Lo pueden ver? Esto se dará hasta que llegue el cumplimiento que Pablo dice y las Escrituras dice, la plenitud de los gentiles. Entonces, esto se cumplirá. Esto es muy, muy hermoso. Ustedes conocen una historia y tal vez ahora la vean muy diferente. Es la historia de un padre con 2 hijos. Ya también lo hemos analizado aquí. Un padre que tiene 2 hijos. El mayor, ¿quién era el mayor? Judá. Se quedó en la casa. Hizo todo lo que el padre, entre comillas, le había dicho. Pero tenía un hijo menor que se rebeló y se fue a una provincia muy lejana a vivir como perdidamente, coincidencialmente, cuidando cerdo y hasta alimentándose de lo que comen los cerdos. Todo esto es increíble. El Señor está diciendo que el hijo pródigo es Efraín. Efraín, que el padre es Dios.
Y que este padre tiene dos hijos, uno se llama Efraín y otro se llama Judá, y que ambos se perdieron. Uno se perdió dentro de la casa, ese es Judá, porque cuando el Señor viene a los suyos no lo recibieron. Y después, antes de ir a la cruz, Él sube a la parte alta de Jerusalén, y allá desde lo alto, Él se lamenta por Jerusalén. ¿Qué hizo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste? Por lo tanto, Él hace una sentencia: será destruida, el reino les será quitado. ¿Entienden? Porque ellos no acudieron, no atendieron al llamado de su Dios. Judá se quedó en la casa, pero igual se perdió. El hijo mayor de aquel padre, aunque estaba en la casa, estaba perdido. Y es lo que vemos. Cuando regresa el hijo menor, el hijo pródigo, provoca a celo. Y eso es una de las razones increíbles por las que Efraín será traído de vuelta a su Dios, para que provoque a su hermano mayor a celos. Pero el mundo enseña de una iglesia gentil que vive totalmente desconectada de la instrucción divina, de la Torah divina, que ha creado una religión acomodada y adaptada al occidente, y donde los líderes son nicolaitas, se enseñorean del pueblo, no son como Jesús, quien es un siervo. Él vino para hacerse pobre, siendo rico. Donde muchos asalariados como Balaán son los que gobiernan y dirigen iglesias, porque todo lo que les interesa es profetizar por dinero, por fama y por fortuna. Y eso es lo que encontramos: una iglesia occidental gobernada por hombres que no aman a su Dios, que no tienen la instrucción de Dios y que no caminan según Dios. ¿Creen que esta iglesia occidental, que se ha llamado el Israel espiritual, provocará algún día a celo a Israel, violando todos los días la instrucción que Dios le dio a ese pueblo? No hay manera. El pueblo de Dios, y conocer nuestra historia y nuestra identidad, es determinante para entender que la instrucción y la Torah dada a Israel, y que cuando se le dijo Shema Israel, oye, oh Israel, no es un mensaje para un pueblo antiguo, es el mensaje de Dios siempre vigente para su pueblo, para quien es Israel. Y si somos de la casa de Israel, ese mensaje, Shema Israel, hasta el día de hoy, el Espíritu de Dios sigue diciendo: oye, oh Israel, oye, oh ovejas perdidas de la casa de Israel, oye, oh hijo pródigo que estás entre las naciones, vuélvete a tu Dios, vuélvete a la instrucción, vuélvete a la corrección, porque solo así podrás provocar a celo a tu hermano mayor, que es Judá. Amén. Entender esto es determinante, porque no podemos adaptar el evangelio, no podemos cambiar el evangelio no se puede cambiar. El mensaje de Dios y la Torah y la instrucción de Dios no puede ser cambiada. Y lo que estamos empezando es un estudio para entender la revelación de Dios, el evangelio de Dios a su pueblo. Si es que nosotros somos su pueblo, recibiremos también la gracia para cumplir en obediencia la instrucción divina, el mensaje de Dios. ¿Lo entendemos? Amén. Si surgen preguntas, háganlas sin miedo, sin temor. Si las puedo responder bien, y si no, las estudiaremos. Pero estamos aquí para estudiar la Escritura, no para interpretarla, sino para comprenderla. Para comprenderla dentro de su contexto, dentro de su revelación. Y que el Espíritu Santo nos dé la luz para entenderla y aplicarla a nuestras vidas y poder instruirla, enseñarla a otros, como Esdras, quien preparó su corazón. Y esto que estamos haciendo ahora es preparando nuestro corazón para inquirir ¿qué? La ley, la instrucción, la Torah de Jehová, para aplicarla a nuestras vidas, para cumplirla en nuestro diario vivir y para enseñarla, sus estatutos y decretos, a Israel, al pueblo de Dios. Porque esa ley no la pueden guardar gente que no pertenece al pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios recibe la gracia para seguir la instrucción de su Dios, de su Maestro, de su Salvador, de su Redentor. Amén. Tal vez esto
traiga muchas interrogantes acerca del Evangelio que han escuchado hasta el día de hoy, pero esta es la verdad, esta es lo que la Biblia nos dice, y no necesitamos adaptarlo, ni cambiarlo, ni modificarlo, ¿entienden? Lo que necesitamos es comprenderlo y nosotros volvernos a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Israel tiene que hacerlo en las fuerzas de su Dios. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. La instrucción divina no es posible cumplirla desde las posibilidades humanas. Sin la gracia de Dios, sin la habilitación de Dios, no la podemos guardar. Pero para eso necesitamos amar a nuestro Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que solo tenemos una posibilidad de recibir esa gracia, es amando al Señor.